del Evangelio de Juan, y hoy vamos a continuar a partir del versículo 16, del 16 al 21. Y saben, quiero hacer algo, así es que póngase de pie, y vamos a ver, yo estuve ahí indagando un poco acerca de esta porción de la Biblia, y algo que encontré, mis hermanos, es que en esta porción que vamos a estudiar se encuentra uno de los textos más leídos, más aprendidos y digamos más enseñados en la historia de la vida cristiana, y quise saber si es cierto. ¿Cómo ven? Juan 3:16. Así es que, ¿qué le parece si lo repetimos todos juntos? Yo espero que muchos no lo sepamos. Bueno, y si no, pues siéntase en libertad de buscarlo en su Biblia, pero ¿qué le parece si repitamos Juan 3:16? ¿Le parece? Bien, vamos a repetirlo juntos y dice, voy a dejarlos solos, 1, 2, 3, porque un poco atropellado, pero sí se lo saben, acompáñenme a orar, por favor. Gracias, Padre, porque en esta noche vamos a meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, ya está aquí. Gracias porque Él está listo, Padre, para hablar a nuestro corazón y a nuestra mente. Te damos toda la gloria y toda la honra, y estamos seguros, Señor, que hoy tú dejas una palabra en nuestros corazones. Te pido que te muevas con poder en la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues tomen sus asientos. Y como decíamos, mis hermanos, en los primeros versos de este capítulo se habla de un personaje. ¿Recuerdan el nombre del personaje? ¿Quién fue? ¿O de quién se habló? De Nicodemo. Y Nicodemo, nuestro pastor nos hablaba un poco de él. ¿Y qué recuerda de él, hermanos? ¿Qué recuerda de Nicodemo? Nicodemo era un hombre especial. ¿Se acuerda usted? Tenía varias características Nicodemo. ¿Cuáles eran algunas de ellas? Dice la Biblia que era fariseo, dice la Biblia que era maestro de la ley. La historia de fariseo nos dice que pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era así como que los máximos dirigentes del pueblo de Israel, y por lo tanto, hermanos, era una persona súper preparada. De hecho, se dice que dentro de los maestros de la ley, de los maestros del pueblo de Israel, dicen que Nicodemo era especial, que cuando Nicodemo hablaba, todos escuchaban, porque todos sabían que Nicodemo conocía la ley, y por lo tanto podemos saber entonces que Nicodemo tenía una vida, pues digamos, ejemplar, y que Nicodemo tenía una vida social, una vida moral, una vida importante. Y podemos ver, hermanos, que inclusive Nicodemo aparece por lo menos 2 veces más en la Biblia, y podemos ver en la primera vez que aparece es cuando justamente aparece con Jesús y busca a Jesús de noche. No olvidemos que Nicodemo buscó a Jesús de noche y tiene una charla con él. De hecho, lo que vamos a leer hoy sigue siendo la charla de Jesús con Nicodemo. Sigue siendo esta charla que Jesús inicia con él. Pero también vamos a encontrar, hermano, más adelante en Juan 7, en versículos 50 y 51, que Nicodemo también tuvo otra intervención al momento que los judíos por ahí, al conocer los milagros que hacía Jesús, se estaban ya poniendo de acuerdo y ya lo querían matar. Desde entonces, desde ese momento que Jesús empezó el ministerio, ellos ya querían acabar con él, y en una asamblea que tenían por ahí empezaron a decir, no, pues vamos sobre de él, y de repente en esa asamblea se levanta alguien, Nicodemo, y Nicodemo les dice, el que vino, y la Biblia lo detecta y como el que vino a Jesús de noche, y dice, el cual era uno de ellos. Y Nicodemo dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Aquí vemos a un Nicodemo intercediendo por Jesús. Vean qué curioso, mis hermanos. Pareciera ser que de esa charla uno pudiera decir, pues ¿por qué no Nicodemo se unió a los discípulos de Jesús? No, pues era un hombre preparado y vino a buscar a Jesús, muestra interés en Jesús, y uno puede decir, bueno, ¿por qué no se unió? A lo mejor usted puede pensar como yo pensé cuando yo busqué y dije, ¿dónde está Nicodemo? Lo vuelvo a encontrar hasta el capítulo 7, y en medio de los principales de los judíos que ya querían ir sobre Jesús, Nicodemo dice, oigan,
nuestra ley dice que podemos juzgar a alguien sin escucharle. Y usted puede decir, bueno, ¿y qué estaba haciendo ahí? Nicodemo estaba participando en el cumplimiento del plan de nuestro Dios, porque esa palabra los detuvo. Esa palabra, y de hecho le dicen a Nicodemo, ¿qué? ¿Tú eres Galileo? Pero era Nicodemo. Y entonces se detienen. Y entonces el plan de Dios, hermano, sigue. Más adelante podemos encontrar nuevamente a Nicodemo y le podemos encontrar en el capítulo 19 de Juan, cuando ya Jesús, una vez que fue muerto, dice la Biblia que bajan el cuerpo de Jesús, pero pues venía la fiesta de los judíos y no podían hacer mucho con el cuerpo. Y entonces dice la Biblia que Nicodemo, junto con José de Arimatea, van a ver a Pilato. Y le dicen, oye Pilato, pues danos oportunidad de enterrar a Jesús. Y déjenme decirle, hermanos, que es relevante, porque miren, acababa de morir Jesús. ¿Y cuál fue digamos, el sentir de toda la gente que vio morir a Jesús? ¿Cuál era? Pues que era un falso profeta. Por eso lo mataron, porque decían que él no era el Hijo de Dios. ¿Recuerdan? Los mismos soldados se burlaban de él. Y entonces, pues ¿quién quiere acercarse a Jesús en ese momento? Porque había sido muerto y toda la gente estaba ahí como diciendo, bueno, pues ya se murió, pues ya, como cualquier otro profeta. Hasta ese momento, como cualquier otra persona, dijeron, bueno, pues ya se murió y se acabó el tema. Y entonces en esa situación, en esa efervescencia de la gente que estaba sintiendo rechazo por Jesús, Nicodemo se acerca con José de Arimatea y dice, Pilato, déjame enterrar el cuerpo. Y dice la Biblia que les da el cuerpo y justamente Nicodemo lleva especias aromáticas y luego van a una tumba nueva y bueno, no les quito el placer de leerlo ahí, hermanos, pero ahí vuelve a aparecer Nicodemo. Entonces, este es el contexto, hermano, de lo que está por suceder. Este es el contexto de lo que nosotros podemos saber de la vida de Nicodemo. Pero miren, algo que sí podemos aprender de la vida de Nicodemo, usted y yo, es que se puede saber mucho de la ley, de la Biblia. Digo, yo no sé cuánto sepa usted de la Biblia. Se puede saber mucho de la Biblia. Se puede tener una vida ante los ojos de la sociedad correcta. Se puede tener una vida aparentemente cumpliendo lo que dice la Escritura. Podemos tener todo eso sin conocer a Dios. Y vean lo que estoy diciendo, mis hermanos, es algo muy serio, porque podemos aparentar muchas cosas, pero no podemos conocer al Dios de la Biblia. ¿Recuerdan cuando Nicodemo llega ante Jesús? Y Nicodemo llega bien apantallador. Jesús llega y le dice, Rabí, sabemos que has venido del cielo, porque nadie hace las cosas si no viene de Dios. ¿Qué quiso decir Nicodemo? Oye, Jesús, yo conozco la Biblia, yo conozco la ley, Jesús. Y mira, yo vengo a ver que tú, pues parece ser a mí no me vas a engañar, Jesús. Y como que Nicodemo quiere iniciar una charla de conocimiento bíblico. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús, mi hermano? Lo dejó frío, porque Nicodemo llega y le quiere decir algo para iniciar esa charla importante, y Jesús le dice, Nicodemo, el que no naciere de nuevo. Buenas noches, mis hermanos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo creo que Nicodemo se quedó frío. Después, ya no voy a decir más porque ya lo vimos el jueves pasado. El jueves pasado el pastor nos estuvo platicando toda esta charla. Pero en ese contexto, hermanos, en ese contexto de la charla entre Jesús y Nicodemo, con un hombre muy preparado, con un hombre que era un principal dentro de los judíos, con un hombre muy respetado, surge y empieza en la palabra lo que vamos a ver, hermanos, adelante, a partir del versículo 16, y dice, con todo esto que el Señor le explica a Nicodemo, Jesús le declara una verdad, hermanos, increíble, y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes, mi hermano, qué interesante es que cuando Jesús declara este texto, cuando Jesús declara esta palabra, tal vez tú y yo estamos acostumbrados que eso se lo declaramos a alguien que no conoce la Biblia.
Cuando usted ha compartido la palabra, ¿cómo la comparte? ¿Qué es lo primero que le dice a la gente? Lo primero que dice, oye, Dios te ama. Mira lo que dice. ¿Y qué le lee? Juan 3:16. Y esta palabra, hermanos, ha sido bendición para muchas personas que vienen al conocimiento de nuestro Señor. Pero aquí se la estaba declarando a Nicodemo, un maestro de la ley. Y entonces creo que es menester de usted y de mí, hermanos, que meditemos en esta palabra, porque a veces hasta de memoria no la sabemos y digo, lo repetimos. Los niños en la escuela dominical chiquititos, pues lo primero que le enseñan es Juan 3:16, ¿no? Porque es un texto, hermanos, que realmente tiene una base muy importante para nosotros en nuestra vida espiritual. Déjeme decirle, hermanos, que el Evangelio está resumido en Juan 3:16. Si usted quisiera ver un texto en donde se resume todo lo que la Biblia enseña, pudiéramos ir a Juan 3:16. Y vamos, hermanos, a descubrir un poco qué fue lo que Jesús quiso transmitir a Nicodemo. La primera parte, lo primero que el Señor expresa, dice, porque de tal manera amó Dios. Y el texto, hermano, nos habla de una verdad elemental. No inicia, fíjense qué importante, no inicia buscando el hombre a Dios. No inicia con las palabras de Nicodemo diciéndole algo a Jesús, sino el texto inicia, hermanos, hablando del amor de Dios que mostró al hombre. Y entonces cuando el texto inicia, hermanos, es interesante ver que el texto inicia mostrando el amor de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Esto justo es el inicio del reino de los cielos. ¿Por qué es relevante, hermanos? Porque muchas veces nos equivocamos al pensar que le hacemos un favor a Dios a veces al venir a la iglesia, que a veces le hacemos un favor a Dios queriendo servir en la iglesia. Y sabe que a veces hasta nos equivocamos en el servicio que le damos a Dios porque pensamos que Él es el que lo necesita. Estamos en un error, porque el Evangelio empieza, hermanos, con nuestro Dios, con el amor de Dios por nosotros. El Evangelio empieza con que Él sintió amor por usted y por mí. Él vio nuestra necesidad y Él viene a buscarnos. Y entonces se lo está diciendo a un hombre que era un maestro de la ley y que entonces él pensaba que lo tenía resuelto todo. Y entonces Jesús le dice, no, Nicodemo, no te equivoques. Tú puedes ser el mejor maestro de la ley, pero si tú no conoces a Dios y no has nacido de nuevo, no tienes nada. Y yo quisiera, hermano, que usted y yo consideráramos esto en nuestro corazón. Porque si no es claro esto en nuestra vida, hermanos, es vana nuestra fe. Si no es claro que usted considere que ese Dios que está por sobre todas las cosas fue el que nos vino a buscar. Y entonces la primera palabra que vemos aquí en Juan 3:16 nos habla justamente de esto. Y también tenemos que entender entonces, hermanos, que no es que el hombre buscó a Dios. No es que el hombre en algún momento dijo, ay, pues yo creo que estoy haciendo algo mal, voy a buscar a Dios. Aún, hermano, yo sé que si yo les preguntara a algunos de ustedes, yo sé que algunos de ustedes fueron a buscar a Dios o vinieron a la iglesia y a lo mejor pueden decir, pues es que yo como que, pues yo vi y pensé que ahí podía mejorar. Fíjense, les voy a decir rápidamente la situación. Cuando yo conocí a Cristo, mis hermanos, yo tenía con mi familia estaba hecha cachitos, estaba a punto de ya de deshacer, y entonces mi padre tenía una situación de alcohol muy fuerte, y entonces un día mi mamá dijo, mira, ¿sabes qué? Ya no más. Y estábamos a punto de poder regresarnos a vivir aquí a la Ciudad de México, y mi mamá, dentro de todo su desesperación, el señor Emilio de la tienda era testigo. Y le dijo, pues ¿por qué no viene a la iglesia? Y ahí vamos, hermanos, un domingo como fuimos con los testigos. Déjeme decirle que la primera iglesia a la que yo fui fue con los testigos de Jehová. Y ahí vamos, hermano. Y sabe que llegamos en la noche y mi papá pues le dijo, pues ¿dónde fuiste? No, pues fui a la iglesia. ¿A dónde fuiste? No, pues fui a la iglesia aquí del señor Emilio, del señor de los testigos. Y le dice mi papá, no, esa iglesia no. Si quieres ir a la iglesia, yo te voy a llevar a una iglesia donde sí puede ser. Resulta, mis hermanos, que mi papá sabía. Y al otro domingo, hermanos, nos arreglamos otra vez, ya íbamos a una iglesia cristiana.
Llegamos a la iglesia cristiana y ¿qué creen, mis hermanos? Cerrada la iglesia. Ese domingo se habían ido a hacer un culto magno con muchas otras iglesias y cerraron la iglesia. Y me acuerdo muy bien, hermanos, porque llegamos y estuvimos ahí como media hora y dije, no, pues creo que no van a abrir. Y entonces, hermano, lo bueno del asunto es que pasando la avenida habían un puesto de tacos de carnitas y ahí desayunamos. Me acuerdo muy bien de eso, hermanos. Al siguiente domingo regresamos, pero ¿sabe? No fue que mi papá dijo, pues vamos, no, hermanos, el Señor estaba ya trabajando, el Señor estaba buscándonos como familia. Y el siguiente domingo llegamos, hermano, fue un domingo especial, porque nos recibieron, éramos 7 de familia, éramos 5 hermanos, mi papá y mi mamá, cupimos todos en una sola banca ahí, y bueno, hermanos, después les digo lo que pasó, pero es importante entender, hermanos, que el amor de Dios fue el que Él mostró. Usted está aquí por el amor de Dios. Usted está aquí porque Él fue el que nos amó primero, dice la Biblia, no al revés. Es más, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad de nuestras vidas. Entonces, tal vez cuando usted se sienta así como que, ay, iré a la iglesia. No, pero si no voy me van a decir, usted está equivocado. Venimos a la iglesia porque lo venimos a buscar a Él, porque tenemos necesidad de Él. De otra manera, a veces cuando venimos nos vamos igual, porque venimos no con ese espíritu. Hermanos, déjenme decirle que Nicodemo no se fue igual. Y ya les di algunos textos de cómo vemos que Nicodemo actuó. Entonces, esta expresión, hermano, debe quedar totalmente clara en nuestro corazón. Dios nos amó primero y es por eso que tú y yo debemos darle valor a nuestra salvación. Es más, hermano, la misma palabra dice, oigan, cuiden su salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Tal vez, hermano, y alguna vez platicando con algunos líderes decimos, hermanos, ¿cuánta gente ha desfilado por aquí, por Fuentes? ¿Cuántas? Yo recuerdo que yo cuando llegué aquí, hermanos, conocí a un grupo de muchachos que estaban en los jóvenes y pues déjenme decirles que puedo decir que hay muchos sobrevivientes. Tuve la oportunidad de conocer a Yacer soltero con Anaí y ahora los veo ahí casados y puedo ver y podemos enlistar a algunos. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Yo sé que a lo mejor usted conoció a mucha gente y ya no está aquí. ¿Dónde están? Hermanos, pasaron, conocieron el amor de Dios y ¿saben qué? No le dieron valor. Se fueron. Descubrieron, escucharon lo que Jesús hizo por ellos y ¿sabe qué? Se fueron. Y entonces es importante, hermano, que usted y yo consideremos que nuestra salvación es algo que usted y yo tenemos que cuidar mucho, hermanos. Ahora, después el versículo dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién, hermanos? Al mundo. En la Biblia, hermanos, cuando hablamos de mundo, podemos ver algunas interpretaciones. Una de las más, digamos, de las más recurrentes es que cuando en el mundo se menciona o cuando usted encuentra mundo en la Biblia, se está refiriendo pues a toda la gente que habita la tierra, al mundo en general. Entonces, ¿a quién amó el Señor, hermanos? Al mundo. Ahora, quiero que usted me diga qué clase de mundo amó el Señor. Es más, cuando el Señor estuvo en la tierra, ¿qué hicieron con Él? Lo crucificaron. Y a lo largo, hermanos, de toda la historia, podemos ver que el mundo ha tenido una serie de situaciones muy complejas y muy contrarias a lo que Dios quiere. Hoy, hermanos, y en estas épocas más que en otras, podemos encontrar que el mundo se encuentra en pecado, se encuentra en desorden. La misma Biblia dice que no hay un justo ni aun uno. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual, dice la Biblia, se apartó su camino. Cada quien decidió lo que tenía que hacer. Y entonces hoy podemos ver, hermanos, que este mundo es el mundo que crea leyes en contra de Dios. Este mundo es el que crea algunos conceptos contrarios a lo que Dios quiere. Este mundo es el que dice hoy, no te preocupes, tú elige tu sexo, el que quieras. No, pues ahora soy binario, ahora soy… Y hay una serie de situaciones contrarias a nuestro Dios. Hermanos, a ese mundo es el que ama a Dios. Y esto es relevante, mi hermano, porque a veces usted y yo, a veces cuando ya llegamos a la presencia del Señor y el Señor nos da bendición en nuestras vidas, de repente nos subimos a un tabiquito y nos sentimos mucho. Cuando, hermanos, usted venimos del mundo, venimos de una situación complicada en nuestra vida.
A ese mundo, hermanos, es al que Jesús le dice a Nicodemo: oye, Nicodemo, porque de tal manera yo amé a todo esto que tú ves. Y es ahí, hermano, donde usted y yo también tenemos que poner atención, porque hay veces que la gente allá afuera necesita conocer de Dios. Y a veces usted se encuentra con gente complicada. Es más, se encuentra con gente que a lo mejor hasta le hace daño a usted. A lo mejor hay gente que ahí a usted le está generando un problema. Y entonces que nos ponemos a orar, ¿verdad? Señor, llévatelos o te los mando, ¿no? ¿Qué hacemos? Hermanos, a ese mundo es el que el Señor ama, así como están. Dice la Biblia que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Gracias a Dios usted y yo estamos aquí, pero hay muchos que están allá afuera y que necesitan saber esto, necesitan que el Señor los ama, porque el Señor lo establece y dice: yo he venido a amar al mundo, a ese mundo que se burló, a ese mundo que lo crucificó, a ese mundo que hoy lo rechaza, que lo niega de todas las formas posibles, hermano, que hace leyes en contra de él y que lo desafía, mostrando conceptos contrarios. Y sin embargo, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ¿sabe qué, mi hermano? El mensaje de Dios para nosotros es que no se nos olvide, que no se nos olvide de dónde salimos, que no se nos olvide que usted y yo no tuvimos nada que ver en que ahora tengamos vida eterna, porque gracias a Dios, hermano, la tenemos. Gracias a Dios somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos nos vamos a ver allá en los cielos? ¿Cuántos cuando saquen la libreta y vean los nombres y van a leer su nombre? Panchito, pásale, Panchito. Y vamos a ingresar a los cielos. Que no se nos olvide de dónde vino. ¿Sabe por qué es importante esto, mi hermano? Porque a veces vivimos o a veces hacemos de nuestra vida cristiana como si no tuviera valor. Y entonces hacemos las cosas, a veces sí, a veces no. A veces tenemos fe, a veces no tenemos fe. A veces tenemos misericordia de la gente, a veces no tenemos misericordia. Y entonces se nos olvida, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros. Y entonces es importante que usted y yo lo consideremos. Y entonces es importante, hermanos, que Dios, por supuesto que no ama al pecado, ama al pecador. Pero por supuesto que lo que Dios hizo cuando amó fue venir justamente a sacarnos del pecado. Vino a sacarnos de la esclavitud. Y por eso, hermanos, cuando el Evangelio de Lucas registra que Jesús empieza a predicar, bien interesante, porque le dan a Jesús en la sinagoga, le dan el rollo, le dan la palabra y le dicen: pues te toca. Y entonces Jesús abre Isaías, y abre del profeta Isaías y empieza a leer: yo he venido para poder sacar a la cautividad, yo he venido para sanarlos, y empieza a Jesús a leer. Increíble, cuando Jesús acaba de leer el pasaje, dice: señores, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y es la primera vez que intentan matar a Jesús, porque dice que lo sacan y lo llevan ahí porque dicen: ¿quién te crees tú? Pero hermanos, una cosa que podemos ver aquí es la verdad del Evangelio. Jesús nunca ocultó la verdad del Evangelio. Jesús dijo: yo vine a esto, y se los declara. Y les dijo a ellos: esto hoy se está cumpliendo. Y entonces usted y yo, hermano, no tenemos que olvidar de dónde salimos, no tenemos que olvidar que es que Jesús nos sacó. Y entonces, y dice, hermanos, ahora, el Señor siempre nos da una prueba, o siempre es bueno con nosotros, porque dice que amó al mundo. Y usted dice: bueno, ¿y cómo amó al mundo? Pues nada más dando a su hijo unigénito. Y hermanos, podemos entender que no solo se trata de una posición. Él lo mostró todo mediante la entrega de su propio hijo. Y de hecho ya le había explicado a Nicodemo. ¿Recuerdas que le dijo que así como la serpiente fue levantada en el desierto para que pudieran voltear a ver, para poder sanos? Dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para morir en propiciación por los pecados de todos nosotros. Bueno, hermanos, esto es tan claro que más de 2000 años sigue alcanzándonos la muerte de Jesús para usted y para mí.
y hoy estamos aquí por Él. Y yo estoy seguro, hermanos, que si ahorita nos pusiéramos a dar testimonio, más de uno se pararía y diría: hermano, yo doy testimonio de lo que significa el amor de Dios en mi vida, en mi familia. Yo les puedo decir, hermano, les decía al principio, mi familia estaba casi deshecha. Prácticamente ya mi mamá dijo: ay, muere ya. Y cuando llegamos a la iglesia, hermanos, el Señor empezó a cambiar nuestras vidas. Y el Señor empezó a cambiar. Y a la vuelta de un año, hermanos, mi papá dijo: bueno, ya soy cristiano, ¿y ahora de qué se trata? Y él empezó a trabajar en misiones y él empezó a ir a predicar. Y entonces hoy tengo un hermano que es pastor. Y bueno, hermanos, el Señor hace la obra, pero Él, no podemos decir usted y yo: no, hermano, es que yo he hecho esto, no, yo soy maestro. Y yo, no, hermanos, cuando eso suceda, regrese a Juan 3:16, porque tenemos que recordar que porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo. Y entonces tú y yo, hermanos, llegamos necesitados, humillados, destruidos por el pecado, y debemos entender que llegamos a entregar todo a Él. Él dio a su único Hijo. Isaías, hermano, ahí en Isaías 53 declara que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, y dice que lo golpeamos, y todo lo que mucho tiempo se escribió se vivió en los evangelios, y eso fue lo que le pasó a Jesús. Y entonces, hermano, el Señor cumplió y dio a su Hijo. La salvación de usted y la mía costó la vida del Hijo de Dios. Hermanos, no lo despreciemos. Hermanos, no lo tiremos a menos. Y cuando estemos nosotros caminando con Dios, recordemos que fuimos comprados por precio. Y fue un precio bastante alto. Eso, hermanos, es importantísimo en nuestra vida. Y todo el tiempo tendríamos que estar diciéndole: gracias, Dios, gracias, Jesús, porque yo no lo merezco, porque solo tú y tu amor fue el que estuvo en la cruz. Y recuerden cuando estaba en el Getsemaní y el Señor Jesús estaba claro de lo que iba a pasar, y entonces él oraba, y dice la Biblia que parecía que estaba sudando gotas de sangre. Le decía: Señor, si es posible que pase de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando él está ahí en esa cruz, y cuando ya fue golpeado y cuando ya fue ultrajado, el Señor Jesús dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Ahí estaba pagando el precio, estaba cargando el pecado de usted y mío en esa cruz. Que no se nos olvide, mi hermano, que no se nos olvide cuando servimos, que no se nos olvide cuando interactuamos en la iglesia, que no se nos olvide cuando a lo mejor alguien allá nos mira feo, que no se nos olvide de dónde venimos, porque es ahí donde usted y yo tenemos que entender lo que costó nuestra salvación. Pero por supuesto, hermanos, que también tenemos un Dios de amor, pero también tenemos un Dios justo, un Dios que es totalmente justo y totalmente sabio. Y luego dice Juan 3:16, dice: para que todo aquel que en él cree. Entonces, esto, hermano, no nos habla de herencias, no nos habla de emociones, no nos habla de esfuerzos personales, no nos habla de lo que tú entiendes, no nos habla, no es que yo entiendo la Biblia de esta manera, no está diciendo eso, está diciendo que tenemos que creer en lo que es Dios para nosotros, y estamos hablando de creer y tener una acción, hermanos, de entregar todo lo que nosotros para que sea salvado. Y a veces usted y yo no tenemos esta consideración, y podemos ver a un Nicodemo que llega a buscar a Jesús, pero no llega muy necesitado, ¿verdad? Es más, llegó de noche, que nadie vea que vengo a buscar a Jesús. Le temía a los judíos, le temía al que dirán, tenía una reputación. ¿Cuántos de sus conocidos saben que usted está aquí en la iglesia alabando a Dios? ¿Cuántos saben que usted sigue al Señor? Y miren, hermanos, no lo vamos a revisar, pero hay un personaje en la Biblia llamado Bartimeo el ciego. Es uno de los personajes en la que cuando él escucha de Jesús, le dice: no, ya iba Jesús. Y al igual que Nicodemo, él ya había escuchado de quién era Jesús, y él había escuchado de los milagros de Jesús, igual que Nicodemo. Podemos decir que al estar ahí en un lugar solo pidiendo limosna, pues todas las noticias pasaban por él ahí, y entonces él sabía, igual que Nicodemo. Pero vean la diferencia. ¿Qué hizo Bartimeo? Dicen que se puso a gritar. Dicen que pasaba Jesús ahí y gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Y dicen que la gente le decía: cállate, ya cállate. ¿Y qué hacía él? Gritaba más fuerte. ¿Qué habla de esto, hermanos? La necesidad que él sentía de Jesús. Y a veces usted y yo venimos aquí, pues voy a ver cómo me tratan.
voy a ver qué, qué increíble. Y podemos ver un Bartimeo que gritaba y decía: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús, mis hermanos? Pues va, pues va y le dice: ¿qué quieres? Pues sáname, Jesús. Y le da la vista a Bartimeo. Y podemos ver que hay una diferencia, hermanos. Yo le pregunto: ¿cómo estamos buscando a Dios? El que en Él crea. Fíjese, hay veces pensamos que leyendo la Biblia, y es bueno que la leamos, ¿eh? Hay veces pensamos que orando, y es bueno que oremos, pero es muy importante que usted y yo creamos realmente que Él es el Hijo de Dios. Y sabe, podemos hablar, por ejemplo, que supongamos que usted está en un río y está ahí pereciendo, se está ahogando, y de repente le avientan una soga para que usted se agarre y lo puedan sacar. Usted puede saber, pues, que si se agarra de la soga y lo jalan, se va a salvar, ¿no? Usted puede saber que la soga va a resistir su peso. Y usted puede saber muchas cosas, pero ¿qué es lo que tiene que pasar realmente para que pueda ser salvo? Pues se tiene que agarrar de la soga para que lo puedan sacar. Es lo mismo. Usted y yo nos tenemos que agarrar de Jesús. Tenemos que creer en Él como la única opción para nuestra vida. Por eso, hermanos, cuando no lo consideramos así, entonces en nuestra vida vivimos, y cuando tenemos alguna situación, ¿qué hacemos? Lo buscamos resolver por nuestros propios medios. Y entonces yo busco y busco. ¿Cuándo realmente nos acercamos a Él? Tristemente, mis hermanos, cuando ya no tenemos opción, cuando ya estamos totalmente desesperados. Y entonces venimos a la iglesia y le decimos al pastor: pastor, ore por nosotros, porque la verdad es que estamos bien mal. Pero ¿qué pasaba cuando apenas empezaba a ir mal? Yo puedo, nosotros podemos. Y entonces, hermano, no hay una dependencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Y entonces tenemos que empezar a cuestionar cuánto realmente creemos en Él. Y el Señor, hermanos, enseñó muchas cosas. Ahí en Mateo 6:33, cuando Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, vendrán. Hermano, y usted y yo estamos buscando todas las demás cosas primero. Todas las demás cosas. No, hermano, pues es que yo no puedo ir a la iglesia porque pues tengo que trabajar. Y no, pues no puedo, hermano, porque y luego mis hijos, me llegaron unas, o sea, y hay muchas cosas, hermano, que usted y yo decimos y que buscamos resolver antes de buscar a nuestro Dios. Esto es tal vez, hermano, porque usted y yo no estamos totalmente creyendo en nuestro Señor. Y tenemos que entender que usted y tenemos que buscar realmente agarrarnos de Él. Y hay un propósito, hermanos. El propósito del amor de Dios fue que no nos perdiéramos. Ahora, esto es muy interesante, hermanos, porque Dios no nos engaña. Dios no nos vendió espejitos. Y hay una situación importante. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es muerte, mis hermanos? Separación. Es una muerte eterna, estar separado para toda la vida, para toda la eternidad de nuestro Señor. Y entonces el hombre ya tenía esa condición. Esto es muy importante, hermanos, porque el Señor no vino al mundo para que esa condición se diera. Esa condición ya existía. Ya estábamos en esa situación. Y entonces el Señor llega, y lo que llega es a buscar o a darnos una salida a nuestra perdición. Lo que el Señor viene a darnos es una manera de cómo podemos enmendar la situación de nuestra vida. Él llegó para poder decirnos: hay un camino diferente. Por eso cuando empieza la prédica de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él hablaba de las buenas nuevas de salvación. Hey, hay una manera de que no te pierdas. Hay una manera de que no mueras espiritualmente. Y podemos ver, hermanos, que muchas veces el Señor pudo enseñar esto en el pueblo de Israel. Podemos ver varias veces que siempre el Señor levantaba profetas, ¿verdad? Y siempre había hombres que se levantaban y profetizaban e iban a buscar al pueblo para decirle: oigan, tienen que regresar al Señor y tienen que venir. Y cuando leemos el libro de los Jueces, podemos encontrar ahí que cuando Israel tenía un problema y cuando era conquistado por algún pueblo y la empezaban a pasar mal, ¿qué hacían ellos?
en ese momento se acordaban que había Dios, en ese momento decían, no, Señor, ayúdanos tantito, los filisteos tenemos aquí sus pies, ayúdanos. Y el Señor levantaba un juez, ¿y qué pasaba, mis hermanos? Los libraba de la situación, porque el pueblo clamaba. Pero ¿qué pasaba después? Ya cuando los había librado, otra vez se volvían a olvidar del Señor. ¿Y qué pasaba, hermanos? Otra vez volvían a tener la misma condición. Hermanos, en esta fecha y en esta actualidad, ahí está el pueblo de Israel en guerra con Irán y peleando con los árabes y teniendo ahí la franja de Gaza. Y yo creo que todos vemos ahí el contexto que pasa allá. ¿Por qué, mis hermanos? Porque siguen insistiendo en no reconocer al Dios que los adoptó como su pueblo. Pero yo le pregunto, ¿qué hay de usted y de mí? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado y nos ha traído y nos ha regresado? ¿Y cuántas veces usted y yo nos volvemos a ir? ¿Y cuántas veces usted y yo otra vez volvemos a olvidar de dónde fuimos sacados y a veces otra vez empezamos a vivir como siempre hemos vivido? Y ¿saben qué, hermanos? No hay cambio en nuestra vida. Y el Señor sigue esperando que usted y yo entendamos que el creer en Él es para no perdernos. Y sigue diciendo, sino que tengan vida eterna. Hermanos, ¿cuál es la vida eterna? Y Juan 17:3 nos lo dice clarito. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esto le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Oye, Nicodemo, tienes que conocerme, no tienes que conocer la ley, no tienes que estar conociendo todo lo que el pueblo, todo lo que la ley dice y toda la historia del pueblo de Israel, y tienes que vivir con apariencias. Me tienes que conocer a mí, Nicodemo. Y eso es lo que Jesús le estaba enseñando a Nicodemo. Y entonces usted y yo tenemos que entender, hermanos, que la vida eterna es justamente estar con Él. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Que llega y le pide a Jesús agua, y la mujer dice, híjole, y dice, bueno, Jesús le dice, bueno, yo te voy a dar agua a ti. Dice, no, pues no tienes ni con qué sacarla. Y Jesús le dice, oye, si tú supieras quién habla contigo, le pedirías agua y Él te daría. Y esta agua, dice, te haría que tuvieras en tu interior ríos de agua viva. Y empieza Jesús a predicarle. Y la mujer se queda, bueno, ¿este hombre quién es? Y hasta que le dice, oye, pues yo te puedo decir, cuando es tráete a tu marido. Le dice, pues no tengo. Bien has dicho, porque no tienes uno, has tenido 5. Y entonces la mujer dice, entonces entiende con quién estaba hablando. Y entonces ese es nuestro Dios, hermano, hablando a nuestra vida. Ese es el Dios de nosotros, buscándonos y dándonos el camino. Y entonces tenemos que entender, hermanos, que la vida eterna viene del amor de Dios. Hermanos, esta parte de Juan 3:16 es el Evangelio. Es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es algo que usted y yo tenemos que vivir. Dice el versículo 17 después, hermano. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El propósito, hermanos, de Dios al enviar a su Hijo no era conducir a los hombres a un juicio, sino conducirlos a la salvación. El corazón de Dios, hermano, está lleno de ternura con nosotros y ha ido hasta el último extremo para poder salvarnos. Hay una parte en la Biblia, hermanos, esa no recuerdo, pero dice la Biblia que vendrá el fin hasta que el Evangelio sea predicado a toda criatura. Y ese es uno de los grandes temas en la profecía de cuando el Señor regresa. Y vean el corazón del Señor. No quiero que nadie se pierda. Quiero que todos procedan al arrepentimiento. Quiero que todos conozcan del amor de Dios. Y sabe que, hermano, que usted y yo ahí tenemos un papel. Porque usted y yo, el Señor nos dejó un trabajo. Porque dejó a la iglesia como que, hermanos, como testigo. Y usted y yo somos parte de la iglesia. Y Pablo lo dice en Corintios, que usted y yo somos embajadores. Dice, como si Dios rogase a los hombres, yo a través de ustedes le ruego para que ellos vengan al conocimiento. Y es algo que usted y yo tenemos que tener bien claro, hermanos, porque usted y yo somos los que estamos ahí comprometidos con nuestro Señor. Y entonces, hermano, sin embargo, hermanos, es importante también entender que el juicio es inevitable y el hombre que lo trae sobre sí
es cuando se niega a aceptar el regalo de Dios. Esto es muy importante, hermanos, de poder saberlo, porque no está hablando de ignorancia, no está hablando aquí la palabra de que como yo ignoro y no conozco, pues entonces no sé quién es Dios. Eso no va a pasar, mis hermanos, porque la Biblia lo dice, que no va a haber que nadie no conozca del Evangelio de una u otra manera. Y fíjense que a lo largo del tiempo, hermanos, muchos hombres se han preocupado por eso. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han ido, en algún momento han salido a algunos hoteles. No sé si eso todavía se dé, a lo mejor ustedes, alguno de ustedes me puede decir. Hace tiempo, hermanos, yo salía mucho a trabajar fuera y me quedaba en diferentes hoteles. Y casi siempre, hermanos, yo abría el cajoncito y ¿qué creen que encontraba? Un Nuevo Testamento. No sé si alguna vez a usted le tocó. De una o de muchas otras formas, el hombre siempre ha buscado cumplir el propósito de Dios. Y hermanos, nadie puede decir que no ha escuchado la voz de Dios, ¿no? Y entonces el Señor, hermanos, siempre ha buscado que el hombre conozca el plan de Dios. Y entonces cuando dice este versículo, porque no envió a sus hijos al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, tenemos que entender que la condenación significa cuando el hombre de manera consciente rechaza a Jesús, cuando se le presenta a Jesús y el hombre dice no. Yo me imagino que a usted alguna vez le ha pasado. ¿Ha tenido usted alguna bueno, dicen que no tenemos comadres ni compadres nosotros, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir antes tenía, ¿no? Y entonces usted encuentra una comadre que le va mal y usted le dice, vente a la iglesia, manita, vente, mira, el Señor va a cambiar. ¿Y qué le dice la comadre? Ay, no, comadre, es que pues yo, pues mi papá me dijo que yo era católico y yo ahí me tengo que quedar, ¿no? O muchas otras cosas que nos dicen, ¿no? Pero entonces, ¿qué, hermanos? Rechazan. Están rechazando y entonces ahí es donde aquí Jesús le dice a Nicodemo, pero el que rechace ya está condenado. El que rechace la verdad ya está condenado. Y entonces podemos entender, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo no fue para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y vean cómo lo dice Pablo, se lo dice a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 1:10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, usted y yo tenemos vida eterna por el Evangelio, por Jesucristo. Y antes vivíamos sin esperanza, ahora vivimos con esperanza. Antes no conocíamos la luz, ahora conocemos la luz. ¿Y esto quién lo hizo real? El Señor Jesucristo en esa cruz. Ahí es donde usted y yo recibimos la vida eterna. Y es ahí donde se hace notorio o se hace verdadero lo que estamos viviendo. Y dice, y luego dice en el versículo 18, hermanos, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No lo vamos a revisar, hermanos, pero hay una disertación en Romanos acerca de esto. Pablo hace una disertación de que por un hombre entró el pecado al mundo y tenemos que ver Adán, pero también, hermanos, por un hombre, Jesucristo, entró la salvación y entonces el hombre ahorita tiene esa posibilidad de elegir y tiene que haber una elección. Y usted y yo, hermanos, elegimos todo el tiempo. Usted ya es cristiano, gracias a Dios, pero ¿qué está eligiendo en su vida? ¿Está eligiendo que el amor de Jesucristo abunde más y más en su vida o está eligiendo tener prácticas contrarias a lo que Dios quiere? Y ahí podemos hablar del carácter, ahí podemos hablar de nuestras emociones, ahí podemos hablar de realmente cómo respondemos usted y yo a los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hermanos, ¿qué se respira en su casa? ¿Los frutos del Espíritu Santo? ¿O todavía se respiran pleitos, iras, contiendas, disensiones? Porque, hermano, usted y yo somos llamados a ser santos. Y dice la Biblia que usted y yo tenemos que vivir acorde a la santidad de nuestro Dios. Y entonces usted y yo tenemos que recordar que nuestra vida tiene que ser de esa manera. Hay veces, hermano, nuestro propio servicio aquí en la iglesia. A veces servimos aquí en la iglesia, hermanos, con un servicio de verdad que no es el que Dios espera. Y a veces, hermanos, dentro de la misma iglesia, pues resulta, y Pablo se lo dijo,
no recuerdo si fue a los Gálatas cuando le dijo, oigan, y no tengan problemas entre ustedes, miren que no se consuman. Porque a veces, hermano, la iglesia del Señor no da la evidencia del amor de Cristo, del amor que está declarando aquí Jesús a Nicodemo. A veces venimos y entonces con nuestros pensamientos y con nuestras formas queremos servir al Señor. Y sabe que, mi hermano, no es así. Y por eso Santiago ahí en Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿No viene de su corazón? ¿No viene de lo que ustedes ansían? ¿No viene de lo que ustedes creen? Y Santiago dice guerras, dice pleitos. Hermanos, lamentablemente, a veces en la iglesia del Señor hay pleitos, hay iras. ¿Y sabes qué? Estos pleitos son por ti y por mí, porque tú y yo damos el lugar a eso, porque tú y yo no queremos cambiar la vida como Jesús la quiere. Y entonces tenemos muchas situaciones y tenemos que aprender de nuestro Dios, hermanos. Y entonces esta condenación, hermanos, ya estaba aquí. Miren, la fe en Cristo es la única manera en la que el pecador puede ser salvado de la condición de la condenación eterna. Y esto es así porque Él pagó la pena, hermanos. Él pagó el precio de cada uno de los pecadores. Y entonces Él nos da nos ofrece a cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, el creyente, el cristiano no viene a juicio. ¿Por qué no viene a juicio? Porque Jesucristo ya fue juzgado, porque Él ya pagó por nosotros. Y entonces por eso la Biblia dice que fuimos comprados por precio. Y esta es la razón, hermano, del auténtico creyente que puede tener la seguridad eterna de su salvación cuando esto le queda totalmente claro. Dice Juan 5:24, hermanos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero aquí la pregunta es, hermano, ¿usted ya pasó de muerte a vida? Y usted puede decir, bueno, pues yo sí vengo todos los jueves a la iglesia. No, pues yo leo. Hermanos, ¿qué dijo Nicodemo? ¿Qué dijo Nicodemo? Él era top. Y Jesús le dice, Nico, tienes que nacer de nuevo. Tienes que empezar. ¿Y saben qué? No entendió. Y Nicodemo dijo, ¿cómo? ¿Puedo yo hacer? Y Jesús le tiene que decir, ¿eres tu maestro de la ley? Hermano, ¿cuántas veces usted y yo llegamos a ser maestros de Biblia? ¿Cuántas veces usted y yo llegamos a ser líderes de una célula? ¿Cuántas veces usted y yo estamos en un ministerio, en un servicio? Hermanos, pero cuando nos conocen realmente lo que somos. Que no nos pase esto, mis hermanos, que no vivamos con esta situación. Dice los versículos 19, hermanos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La condenación, hermanos, se explica moralmente. La luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más lo que estaban haciendo, porque sus obras eran incorrectas. Y hermanos, por eso Nicodemo vino de noche, porque Nicodemo no estaba seguro. Nicodemo fue, que nadie me vea, porque le tenía miedo a los judíos, que nadie lo viera cerca de Jesús. ¿Cómo podemos ver que Nicodemo sí entendió? Ahí en Juan 7 podemos ver que Nicodemo salió en defensa de Jesús. Y luego en Juan 19, Nicodemo va y entierra, hermanos. Y usted puede decir, pues sí, Nicodemo, ¿por qué no se fue como discípulo? Hermanos, porque todos tenemos un propósito. Y en el plan de Dios, Nicodemo tenía un propósito y lo cumplió. Usted tiene un propósito. Yo le preguntaría, ¿cuál es el propósito suyo en el plan de Dios? ¿A qué lo llamó Dios? ¿Qué está haciendo en ese amor que Dios le dio? ¿Cuál es su respuesta? A veces, hermano, no queremos ni siquiera hacer algo porque no, ¿qué tal si me pongo a enseñar y luego me ven por allá? No, mejor aquí me quedo en la secreta, me quedo aquí tranquilo. Y usted y yo lo tenemos que considerar, mi hermano, porque a veces amamos más nuestras obras malas. A veces queremos seguir haciendo las cosas incorrectas delante de Dios y entonces rechazamos la luz, y la rechazamos porque la luz nos alumbra. Jesús habló de una parábola, le decía, una luz no se puede poner abajo de una caja. ¿Dónde se pone la luz? Se pone en alto,
para que alumbre. Dice, así es su vida debe estar en alto y debe estar alumbrando, hermanos, ¿dónde estamos usted y yo hoy? Hermano, ¿quién quiere hablar en su casa para el GAF? ¿Quién quiere ir a predicar un GAF? Hermano, tiene 5, 10, 15 años conociendo al Señor. ¿No podemos dar una predicación? ¿No podemos dar una enseñanza? ¿No podemos abrir nuestra casa para que la gente conozca del Señor? Es tiempo que nos levantemos. No sea que no queramos venir a la luz, porque nuestras obras siguen siendo malas. Y podemos ver, hermanos, cómo Jesús se levanta como la única luz moral y espiritual del mundo, y con su venida a este mundo alumbró, hermanos, y dio resplandor. Y por otro lado, las tinieblas describen el estado espiritual en el que todavía muchos se encuentran. Hermanos, Nicodemo realmente era un hombre con mucha fama, y cuando llegó a Jesús le tuvo que predicar esto y le tuvo que decir: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que dejar toda tu confianza en la ley, y tienes que dejar toda tu confianza en que eres un maestro, y tienes que entregarte a Jesús, Nicodemo, y tienes que nacer de nuevo, y tienes que empezar de cero. Muchas veces, hermano, conocemos la Biblia, pero no conocemos al Dios de la Biblia. Y lo trágico, hermanos, es que muchas veces amamos más las tinieblas que la luz. Y la razón muchas veces, hermano, de por qué los hombres aman más las tinieblas, no es porque sean ignorantes, no es porque no sepan. De hecho, Jesús lo declaró ahí en Mateo 7, 21 y 22. Dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre, mira, yo todo. Es más, ningún jueves falté a Fuentes. Y el Señor te va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Porque, hermanos, la evidencia que hagamos la voluntad del Padre, eso fue lo que dijo Jesús. Hermano, ¿cuánta voluntad del Padre estamos haciendo usted y yo? Podemos ver, hermanos, que Job 24:13 dijo: ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, todos sabemos que los malhechores buscan la oscuridad para delinquir. Todos sabemos que la gente hace cosas negativas en la noche. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que buscar realmente nacer de nuevo. Dice el salmista, hermanos: generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dice Salmo 78:8. Jeremías dice, hermanos, en 5:3: no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Ezequiel dijo: hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Esteban también, hermanos, antes de morir dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes hicieron. Terminamos, hermano, con el versículo 21. Dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos que practicar la obra de verdad. Tenemos que acercarnos a la luz. Tenemos que buscar la justicia de Dios en nuestra vida, y tenemos que buscar que Él sea el que nos juzgue a través de su luz, a través de su palabra. Primera de Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, el evangelio de Jesús es el que produce un cambio en nuestras vidas. Es el que Jesús le transmitió a Nicodemo: no ser religiosos.
no tener ideas en nuestra mente que nos lleven a pensar que somos suficientes, sino más bien debemos ser transformados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Este pasaje, hermano, nos recuerda que la salvación es un regalo de Dios, accesible a través de la fe en Jesús, pero Él nos invita a caminar en la luz, dejando atrás las tinieblas y dejando atrás lo que usted quiere y piensa y lo que usted considera. Tenemos que caminar, tenemos que andar como Él anduvo. Y entonces, ¿cuál es tu respuesta para el Señor? ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? ¿Ya estamos en la luz? Ponte de pie. Ponte de pie y yo quiero que te imagines que eres Nicodemo y que estás delante del Señor. Y yo quiero invitarte a que tú consideres tu vida, pero que la consideras a partir de lo que Jesús dijo: nacer de nuevo, realmente vivir en la luz, no en las apariencias, no en lo que la gente pueda decir, no en que ya llevas mucho tiempo aquí en la iglesia. No, mi hermano, caminemos en la luz, caminemos de acuerdo a lo que Dios quiere, y entonces, hermanos, seremos realmente transformados. No nos conformemos a lo que hay aquí, no nos conformemos a las filosofías, sino renovemos nuestros corazones, transformemos, hermano, nuestras vidas. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. ¿Y por qué no le dices al Señor: Padre, aquí estoy? Y tal vez yo soy un Nicodemo, tal vez yo he estado engañado, tal vez yo he pensado que todo el conocimiento que tengo, que todas las obras que puedo hacer son las que me van a dar la salvación. Pero aquí estás tú, Señor, diciéndonos: no, tenemos que nacer de nuevo, tenemos realmente que creer en ti, realmente tenemos que tener justicia en nuestras vidas, y esa justicia es la tuya, Señor. ¿Por qué no le dices: Padre, ¿por qué no me ayudas a entender esto en mi corazón? ¿Por qué no ayudas a mi familia? ¿Por qué no ayudas a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, para que ellos puedan realmente conocerte? Que podamos venir a tu encuentro con la necesidad, Señor, así como Bartimeo, con esa necesidad en nuestra vida, y que podamos venir aquí, Señor, para poder decirte: Padre, te necesitamos. No somos nada sin ti, Señor. Abre tus labios, mi hermano, y exprésale a tu Dios y dile: Padre, aquí estoy necesitado. Soy ciego como Bartimeo, pero quiero que tú me des la luz. Quiero que tú abras mi entendimiento. Quiero que tú abras mis ojos y que yo pueda conocer tu verdad, porque solamente tu verdad nos va a hacer libres. Aquí está tu pueblo, Señor. Danos tu bendición, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar contigo. Bendícenos, Señor, y te agradecemos por lo que tú has dado a nuestra vida, Señor. Bendito seas, Padre. Todo a ti, asombrado estoy. Y cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. Vamos, dilo.